Es súper importante que tu energía fluya con la de tu entorno. Ujú. Porque cuando tú, por ejemplo, estás en una casa en la cual no te sientes cómodo o en una oficina donde tú no te sientes cómodo, no das todo de ti. Tu energía se resta, tu energía se consume. Entonces, la idea de integrar esta parte física con tu parte interna, con tu energía personal, es lo que te ayuda finalmente a tener una mejor calidad de vida y sobre todo también a encontrar esa armonía que el ser humano por lo general busca, ¿no? Ujú. Quiere paz, quiere tranquilidad, quiere estabilidad. El Feng Shui te puede dar una mano para que logres eso. El Feng Shui para mí, a modo personal, después de mi experiencia, la verdad que te ayuda a llegar a tener una mejor calidad de vida. No te digo que te quita todos los problemas, no, porque todos tenemos que atravesar ciertas Mm. situaciones, ¿no es cierto? Pero te ayuda a tomar mejores decisiones, anticiparte a ciertas cosas que se pueden presentar y sobre todo ser más consciente que es súper importante que tu energía fluya con la de tu entorno. Cafeinómanos. ¿Qué tal, queridos amigos de Muchopedia? Estamos en un nuevo podcast, Cafeinómanos. Aquí vamos a hablar sobre lo que es el Feng Shui. Para esto hemos traído acá a nuestros estudios a Amanda Manuela. Ella es especialista en metafísica china. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amanda? Hola, hola, muchas gracias Jorge por la invitación. Muy contenta de estar aquí, pues presente para compartir un poquito estos lugares que son muy importantes considerar al momento de realizar o querer aplicar Feng Shui. Bueno, la pregunta está pues ahí dicha, ¿no? Casi, casi que lanzada. ¿Qué es el Feng Shui? Bueno, esta técnica milenaria ancestral china ha acompañado la evolución de la humanidad y básicamente se enfoca en generar armonía en cada uno de los espacios, tanto personales como profesionales, e integrar la energía precisamente de un espacio con la energía personal. De este modo, lograr el apalancamiento de alguna manera más fuerte para lograr lo que uno se va proponiendo. Ujú. Feng Shui, como La básicamente la pronunciación. se lo pronuncia, claro, es más conocido como Feng Shui. Literalmente traducido al español significa viento y agua, dos Ah, energías con las interesante. que el ser humano básicamente no podría vivir, ¿no? Ujú. Sin las que el ser humano, perdón, no podría vivir. Entonces, claro, es muy importante ciertos aspectos dentro del Feng Shui que consideran mucho la colocación del agua, el tema del viento a través de las ventanas, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, todo esto habla precisamente de esta técnica que busca, que tiene ese enfoque de precisamente generar al final una mejor calidad de vida para todos. Esto es una técnica, no sé si decir técnica, pero es algo milenario, ¿no? Sí, es una técnica, realmente sí, es una técnica, tiene varias formas de aplicaciones, varios sistemas, con los que se trabajan, y haciendo una sinergia incluso con la información personal de cada ser humano, con la fecha de nacimiento, que básicamente cuando integras toda esta información, sabes cuáles son esos sectores más favorables para alguien, cuáles son aquellos geográficamente desfavorables. No es un dogma, la religión, es Mm. súper importante comprender esto, porque a veces en Occidente es mal visto, ¿no es cierto? Claro, Como que uno oye metafísica y ya empieza a pensar en algo religioso, ¿no? completamente. Entonces, creo que es importante romper ese mito de que el Feng Shui o técnicas dentro de la metafísica china y realmente otro tipo de metafísicas también se vinculan a un tema de religión o algún dogma o alguna creencia, incluso porque el Feng Shui no es ningún tema de creencia, sino simplemente saber formas correctas en los que pueden ir en cada sector. ¿Qué pasa si es que esta silla está aquí, si es que esta silla está acá? ¿Te ayuda, no te ayuda? Bueno, es jugar precisamente con todo lo que está en tu entorno para potenciar, evidentemente, como lo había mencionado, esos resultados y esas metas que uno se va proponiendo. ¿Y dónde se aprende eso? ¿Para eso hay que ir a China o...? Porque supongo que es un arte chino, ¿verdad? Así es una técnica que nace en China, pero se expande alrededor de toda Asia y que es aplicada en muchos países, continentes alrededor del mundo. Por ejemplo, donde hay una gran fuente de conocimiento hoy por hoy, debo decirlo, es en Malasia y en Singapur, de donde yo, la verdad, tengo la fortuna de tener los conocimientos o haber estudiado con muchos de los maestros que están acá y es básicamente ahí donde como que se ha enraizado todo esta
este compartir de estas técnicas ancestrales, ¿no? En China sí nace, evidentemente, pero nace como un uso de modo militar, como prácticamente todas las herramientas de la metafísica china, para saber cuándo atacar, cuándo retirarse, por dónde atacar, por dónde no atacar, etcétera. Mm. Y obviamente en sus inicios el Feng Shui era utilizado por los emperadores nada más y obviamente todo su alrededor. Abierto al público, digámoslo así, este conocimiento no lo era. Hasta el día de hoy podemos decir que tal vez mucha de la población china no tiene acceso a esto. Recordemos el régimen todavía comunista Ujú. en China. Entonces son como conocimientos que todavía se practican tal vez un poco ocultos, digámoslo así, pero sí ha logrado expandirse alrededor de otros países de Asia que han tenido mucho éxito con su aplicación, países en Europa también, en el continente norteamericano, en Norteamérica, en el continente americano, en la parte del norte, sí ha sido como que más acogido esto. Acá en Latinoamérica tal vez ha tardado un poco, evidentemente tal vez un poco por el cruce religioso, Ujú. digámoslo así, o las creencias que tenemos un poco más enraizadas, ¿no es cierto? Sin embargo, a partir de la década de los 90 es cuando el tema del Feng Shui, de la astrología china mismo, empieza como a tener un poco más de realce, más de notoriedad acá en Latinoamérica y pues con el pasar de los años y de las situaciones que mundialmente hemos vivido, pues ha ido tomando mayor protagonismo también la aplicación de esta herramienta. Bueno, sácame una duda, porque tú hablas de que esto es una técnica, pero también podría ser un arte. Claro que sí. Yo creo que las personas que aplicamos Feng Shui realmente tenemos también que tener, no sé si un dote artístico, pero sí es como que hacemos arte, porque no es lo mismo un lugar antes que después del Feng Shui. Tú finalmente le das una magia, un cierto aire diferente a tus espacios cuando aplicas la técnica. ¿Y tú qué dirías que es más para ti personalmente? ¿Una técnica o un arte? Para mí, las dos, la verdad, pero debo decir que a mí me encanta verlo como un tema de estructurar, de diseñar, incluso un poco de dar un poco de belleza a los espacios. Creo que podría encajar en el tema del arte. Ujú, qué interesante, me parece muy, muy interesante. Saber la historia. Me dices que esto viene desde la guerra y eso hace que también tenga una cuestión no solamente mística, pero también de cómo las cosas deben llegar y no solo ser lo que son al inicio, sino progresar y en el tiempo irse convirtiéndose en una cosa diferente, ¿no? Sí, como les mencioné al inicio, todas estas técnicas ancestrales chinas han ido evolucionando con nosotros, con la humanidad finalmente. Y si es que algo evoluciona es porque funciona. Entonces, obviamente se ha ido el Feng Shui acoplando a las diferentes épocas, ¿no es cierto? Y evidentemente en el tiempo va perdiendo un poco tal vez la esencia o Ujú. los textos Se va clásicos por transformando. ahí exactamente se va transformando, pero el objetivo siempre va a ser el mismo, siempre va a ser esta generación de armonía, darle ese toquecito lindo a tus espacios, pero de una manera energética que complemente todo lo que tú haces dentro de un lugar. Súper interesante saber que una técnica de guerra se puede utilizar también como un arte, no solo para las personas, sino para el entorno, ¿no? Sí, 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 sí. Realmente el Feng Shui sí, digamos que que nace de un libro, el libro de los muertos, Mm. porque los chinos, para los chinos, de hecho, hasta el día de hoy, el cómo tú, por ejemplo, entierras a un ser humano, habla mucho de la prosperidad que traerá a las futuras generaciones. Interesante. Entonces, entre tú puedas darle una ubicación correcta con una montañita, con un lugar con agüita por ahí, es mucho mejor. Entonces, desde ahí viene todo este concepto de que tus espacios tengan esa energía, tengan esa montaña, tengan esa ventanita, esa agüita, ¿no es cierto? Que te ayude a generar mejores ambientes. Y obviamente se complementa en el tema de que se utilizaba anteriormente, antiguamente, como también parte de una estrategia de guerra con otras técnicas, por ejemplo, como la astrología china, como el Chimendunjia, que son otras técnicas como el I Ching, que obviamente te ayudaban a proyectar. De alguna manera no me gusta predecir, sino proyectar ciertos Mm. resultados en función de lo que tú ibas haciendo. Qué interesante. Entonces también puede ser una filosofía de vida. Completamente, completamente. El Feng Shui, si tú lo integras, por ejemplo, si
cortas de este mito de que es una creencia o que tienes que creer en Buda o asociar al budismo de alguna manera, que sí, se conecta evidentemente, pero no es una creencia, es importante. Y cuando tú lo tomas como una filosofía de vida, es como hablarte del minimalismo, como hablarte de, qué sé yo, la decoración escandinava. Entonces, cada cosita tiene su característica y el Feng Shui, obviamente, claro, se vincula a cualquier tipo de diseño, ¿no es cierto? El diseño que a ti te guste, pero de una manera más consciente te hace complementar tu energía personal con la de tu entorno. Oye, y ya que hablas de hibridaciones ahí, ¿tú crees que en algún momento pueda vincularse algo esto del mundo de la filosofía china con el mundo andino? Sí, para mí sí, todos los caminos conducen a Roma, un Ajá. poco explorado, tengo la oportunidad, sí, también de haber estudiado un poco nuestra cosmovisión andina y considero, y recuerda que todas las observaciones antes, claro, todos los astrónomos, los astrólogos antiguos, ¿qué hacían? Observaban el cielo, las estrellas, cómo se movía qué pasaba en este movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, qué pasaba cuando la luna estaba llena, qué pasaba cuando estaba nueva. Todas esas observaciones, finalmente de ahí nace la astrología maya, la astrología occidental, la astrología china. Mm, Entonces todo se conecta porque tenemos el mismo cielo así es. en diferentes usos horarios, pero vamos al mismo objetivo. Qué interesante. Bueno, a ver, Amanda, quería comentarte que este programa se llama Cafeinómanos y aquí molemos nuestro propio café para brindarles a nuestros invitados. Así que, bueno, vamos a proceder. Este es nuestro rito que siempre lo hacemos aquí con nuestros invitados. Molemos el café y bueno, pues luego lo... Gracias por estar aquí en este Muchísimas programa. gracias a ti. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue tu acercamiento hacia el mundo del Feng Shui? Espero no decirlo mal, ya me dijiste que no se dice así, pero así se conoce, ¿no? Sí, 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 así se conoce. Bueno, te cuento que yo desde muy pequeña tuve, no sé si es que es algo que nació conmigo o que fui aprendiendo. La verdad es que todo este tema de las ciencias ancestrales, te comentaba en off, te decía que a mí me encantaba el tema, que de los horóscopos, que de los astros, que de los rituales. Y siempre fue como que esa onda mía. Afortunadamente tuve dos padres con una visión bastante abierta y a mis 19 años tuve los primeros acercamientos con ciencias ancestrales, Ujú. andinas, Qué chévere. occidentales, chinas también de algún modo un poco. Pero debo decir que el mayor acercamiento fue gracias a mi madre. Evidentemente, mi Ya. madre es la pionera, digámoslo así, en la aplicación de Feng Shui acá en el país. Ah, qué interesante. Sí, A y ver, cuéntanos, desde, cuéntanos, ¿cómo conoció ella este mundo? bueno, ella igual súper joven, antes incluso de tenernos a mis hermanos y a mí, ella siempre nos cuenta, ¿no? Su anécdota de que fue ya a Estados Unidos, trabajó un tiempo, de hecho, allá en Estados Unidos, en la década de los 80, y vivía con mi tía, y alguna vez, en la historia que siempre comenta mi madre, llegó una amiga china de mi tía al departamento. Entonces vio como que el espejo en la entrada o algo así y le dijo, oh, no, 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 esto mal feng shui, mal feng shui, en Ujú, inglés, ¿no? ujú. Y claro, mi mami se quedó con eso de, ¿De ¿qué, qué me qué está dijo? hablando? Ajá, ¿qué dijo? Y le preguntaba a mi tía, y claro, mi tía le comentó que ella pues tiene el papá que hace feng shui y le había dicho que el espejo estaba mal puesto y todo eso, y mi mami se quedó con esa intriga. Y mi mami siempre ha sido y siempre, siento que eso ya puede ser un tema también como de herencia, digámoslo así, siempre ha estado en esta onda muy conectada a la intuición, Ujú. al tema de los sueños, del trabajo con ángeles, etcétera. Entonces yo crecí en esa onda. Ya. Crecí muy, muy apegada a eso. Mi mami hacía radiestesia, hace hasta el momento radiestesia, que es el análisis de puntos energéticos con varillas o con péndulo, ¿no es cierto? Ujú. Muchas gracias. Y, y recuerdo que con mis hermanos nos hacía jugar a las escondidas, pero de una manera un poco inusual. Entonces nos decía, cojan un reloj y escondan donde sea y yo voy a buscar con el péndulo. Y ¿Qué? así hacíamos con mis hermanos. Entonces ¿Ya? cogíamos y escondíamos en los lugares más impensables, ¿no? Ujú. Y mi mami encontraba con el péndulo o con las varillas. No puede ser. Entonces nosotros, claro, fascinados, yo fascinada de eso.
Me encantaba y claro, mi mami siempre era de cuando en cuando hay que mover las camas, nos movíamos, que hay que utilizar esto acá, esto acá, esto acá. Entonces íbamos como toda la vida crecimos con eso, la verdad. Oye, pero cuéntanos eso del péndulo, porque me parece realmente interesante. Sí. Entonces, claro, mi mami cogía primero la energía del objeto que íbamos a esconder, la cogía, nos hacía esconder y después ella iba buscando. Iba así como que ¿Y lo y lo encontraba? encontraba. Ajá, sí. Wow, Entonces era una cosa maravillosa. yo no he sabido eso. Qué En chévere. guaguas de 12, 13, 14 años, chévere, o sea, buenísimo, ¿no es cierto? Y claro, como practicó ya después de tenernos mi mami, la verdad siempre se quedó con este tema de qué será el Feng Shui y ella Ujú. empezó como autodidacta, te cuento. Ya. Entonces empezó con algunos libros que ahora son míos, que me ha ido heredando. Empezó a conocer y a involucrarse más en estas prácticas. Luego tuvo la oportunidad de viajar a Canadá, hacer estudios en Canadá, hizo algunos estudios también en Argentina. Entonces ya tiene también ya fue adquiriendo pues Ya. todo este bagaje de conocimiento y práctica con resultados, evidentemente, porque el Feng Shui también tiene que darte resultados y se certificó también con una de las mejores maestras del mundo, Lilian, una de las gurús, digámoslo así, del Feng Shui clásico, porque ahora el Feng Shui clásico, Feng Shui contemporáneo, Uy, el Feng Shui contemporáneo, claro, va restando un poco de ciertas cosas que los clásicos todavía la manejan, ¿no? Como puntos de pérdida, etcétera. Y es interesante cómo, claro, se puede ir integrando toda esta información tanto a nivel personal como profesional. Y desde ahí me parte también a mí el gusto. Yo, como te mencionaba, afortunadamente desde chiquita, mira, yo hacía mis rituales con velas, prendía ujú. velitas, hacía que mis pócimas, que trabajaba con hierbas, me encantaba. Mis papás me regalaban, de hecho, libros de rituales, tengo todavía algunos de ellos, y yo me fascinaba con esas cosas, me fascinaba, por ejemplo, comprar revistas y leer los horóscopos y decía, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿por qué Ujú. sacan esta información? ¿De dónde sacan esta Interesante. información? Y en el tiempo, claro, ya fui creciendo, fuimos de la mano, como te digo, desde los 12, 13 años yo tengo el conocimiento, bueno, no el conocimiento, pero sí como la aplicación de saber que Ujú. mi mamá nos guiaba en esa onda. Es un conocimiento. Sí, sí, Es sí, un sí, conocimiento. prácticamente, y siempre me encantó el tema holístico, el tema de lo diferente, de lo Ujú. oculto, ¿no? Y en algún momento, ya más adelante, yo estudié en un instituto acá en Ecuador, Ciencias Ancestrales, me bautizaron, recuerdo, en una magia que es lindísima también, que es la Wicca. Soy bautizada en esa magia, me encantaba porque eso también era como que para los Ujú. rituales, todo, que todavía algo, muchos de ellos, me encanta la parte ritualística, no la pierdo. Se entiende que la Wicca está realmente tomada por las mujeres y eso es un poder interesante, ¿no? Sí, 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 viene de Irlanda y claro, es como que mucho manejo de los 4 elementos, ahí no hablan de los 5 elementos, en el Feng Shui hablamos de 5, ¿Qué en la, sería aire? no, No. en el Feng Shui es diferente, en el ¿Ah, Feng sí? Shui es el fuego, la tierra, el agua, la madera y el metal. Claro, difiere el aire Claro, dentro de los 4 elementos, ¿no? interesante. Ajá. Entonces, acá hablamos sí de los 5 elementos y claro, tú me dirás cuál es la diferencia de los 5 elementos con la parte del occidente que considera, y claro, europea también que considera los 4 elementos, básicamente es el yin, el yang y la diferencia Ujú. del elemento de los 5 elementos. Entonces, el yin, el yang, hemos escuchado, hemos visto el símbolo y básicamente ahí está comprendida la vida. Entonces es el Tao, ¿no? Es la unión de todo lo oscuro, lo claro, lo positivo, lo negativo, el hombre, la mujer, todo esto está inmerso dentro de este concepto que es básico y fundamental junto con los 5 elementos para comprender cualquier teoría de la metafísica china. Y bueno, es así como yo empiezo a investigar el mundo de todo este Por- campo metafísico. Porque a mí me parece interesante. Tú me contabas que también estudiaste en la universidad, Ujú, ujú. trabajaste en digamos, en un trabajo, no normal, sino en un trabajo de los que hace cualquiera, Ujú, ujú, digamos ujú. así. Y finalmente te decides por hacer estos estudios en este instituto y todo con la ayuda de tus padres, ¿no? Sí, 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 la verdad que mira que yo antes yo me equivoqué inicialmente en mi carrera universitaria. Cuando yo me gradué de 17 años Ujú. y empecé a estudiar, se me fue la carrera, era algo, ciencias ambientales, Ya. que realmente no van con mi naturaleza, ¿sí? Y claro, yo era muy buena, siempre he sido realmente buena estudiante, era muy buena y al año yo salí.
Entonces es ahí cuando mis padres me dieron la oportunidad de adentrarme en el mundo de las ciencias ancestrales y más adelante ya pues me fui por el lado de la ingeniería comercial, le hacía las dos a la par, la verdad. Y yo siempre encantada por las ciencias ancestrales, pero lo que yo también siempre cuento como anécdota, pon en tu currículum que tienes conocimientos de ciencias ancestrales hace 20 años. Hace 20 años. Claro, ¿cuál era la pregunta? ¿Eres bruja? ¿Haces magia? ¿Quién eres? Entonces, claro, eso me costó muchos trabajos, debo decirlo, me costó O muchos sea, que en vez de trabajos. ayudarte, te perjudicó. Claro, me perjudicó, pero yo siempre orgullosa, ¿no? Hasta que sí, en una empresa privada me dieron la oportunidad y años más adelante, cuando hice mi carrera profesional realmente en esta empresa, años más adelante, el dueño me inspiró muchísimo a continuar Tu camino. mi camino de ciencias ancestrales. En el 2015 tuve la oportunidad de hacer un viaje de peregrinaje junto a mis padres, a mi tía. Nos fuimos a recorrer prácticamente toda la parte asiática y a recorrer un poco de la historia, ¿no? De estas técnicas ancestrales. Y ahí fue como que cerré un círculo de mi vida y dije, no, o sea, esto es lo mío, creo que siempre ha sido Mm. lo mío y quiero darle fuerza a eso. Entonces, no es un tema que me nació porque le vi a alguien que le está yendo bien y yo quiero hacer eso, no, es un tema que realmente siempre fue de la mano conmigo. Siento que en algún momento, obviamente, tal vez por el tema de la época mismo que te exigía que tengas tu profesión, tu trabajo, tus cosas, todo eso, me orienté hacia otro camino, pero ya desde el 2015 ya fue como que me adentré en esto de lleno. Ya después, más adelante, trabajamos juntas con mi madre y retomé este camino que tanto me apasiona, que me encanta, que toda la vida me ha gustado muchísimo. Y es desde esa época en que empiezo ya a conectarme con maestros clásicos, con maestros contemporáneos y empiezo a leerles muchísimo, ¿no? Entonces, lo lindo es que cuando tú empiezas a estudiar, a investigar, vas tomando un poco de cada uno, ¿no? Ujú, Como en una ujú. profesión. Claro. Y vas sumando y vas haciendo tus propios conceptos, tus propias teorías y eso puedes ir compartiendo. Soy, puedo decirlo, orgullosamente certificada en una de las mejores academias de metafísica china a nivel del mundo. La única ecuatoriana que cuenta con esos Qué respaldos, bien. muy orgullosa. Soy además partner también de una escuela en Malasia y en Singapur de metafísica china. Soy el partner para Latinoamérica. Entonces, bueno, siento que cuando fluyes con lo tuyo, la verdad que todo llega, todo llega. Perfecto. Y este momento llega después de haber oído todo esto. Quiero preguntarte, ¿por qué es importante el Feng Shui? O sea, ¿qué es lo más importante y por qué las personas deberían integrarlas en su vida? El Feng Shui para mí, a modo personal, después de mi experiencia, la verdad que te ayuda a llegar a tener una mejor calidad de vida. No te digo que te quita todos los problemas, no, porque todos tenemos que atravesar ciertas Mm. situaciones, ¿no es cierto? Pero te ayuda a tomar mejores decisiones, anticiparte a ciertas cosas que se pueden presentar y sobre todo ser más consciente que es súper importante que tu energía fluya con la de tu entorno. Ujú. Porque cuando tú, por ejemplo, estás en una casa en la cual no te sientes cómodo o en una oficina donde tú no te sientes cómodo, no das todo de ti. Tu energía se resta, tu energía se consume. Entonces, la idea de integrar esta parte física con tu parte interna, con tu energía personal, es lo que te ayuda finalmente a tener una mejor calidad de vida y sobre todo también a encontrar esa armonía que el ser humano por lo general busca, ¿no? Ujú. Quiere paz, quiere tranquilidad, quiere estabilidad. El Feng Shui te puede dar una mano para que logres eso. Interesante. Muy bien. Bueno, pues ahora sí llegó el momento de saber cuáles son los 6 lugares más importantes en la casa para aplicar esto del Feng Shui. Así que no sé si podamos hacer una valoración de cuál es el más importante o eso no existe. No, yo creo que todos los sectores en un espacio son importantes, a todos hay que darle y rescatar la importancia, valga la redundancia, que cada uno tiene sobre la vida de las personas que en un lugar ocupan o habitan. Excelente. Bueno, pues entonces vamos con esto. ¿Cuáles son los 6 lugares más importantes? Empecemos. Vamos con el primero, vamos a ver la puerta de entrada, ¿sí? Vamos a ir como que haciendo un recorrido por la casa. Ujú, La puerta de entrada. La puerta de entrada es muy conocida dentro del Feng Shui como la boca del chi. El chi es la energía vital, es la ujú. energía que comprende el yin y el yang, ¿no? Y buscamos tener ese equilibrio en todos los espacios.
La puerta de entrada es tan importante, Jorge, porque es por aquí donde entran tus oportunidades Ya. y donde salen también. Ujú. Entonces, es meritorio que tu puerta de entrada, por ejemplo, cumpla con algunos aspectos importantes, desde la limpieza, desde tenerla correctamente ubicada, que esto ya es como que muy relativo, ¿no? Muy a cada persona, a cada familia, porque hay sectores geográficos en el Feng Shui que benefician a unos y que pueden también no beneficiar a otros y Ya. viceversa, porque todos tenemos por nuestra fecha de nacimiento ciertas estrellas que nos acompañan y que nos dicen, mira, estos son tus 4 puntos geográficos más importantes, estos son aquellos que pueden restar tu energía. Entonces, la colocación, la ubicación de la puerta de entrada es muy importante, esto obviamente, y es importante mencionar allá para que todos en casa comprendan que depende de cada familia, de cada espacio, ¿no es cierto? Por eso es que se habla mucho de las construcciones conscientes que existen en Asia. Acá yo debo decir que en Occidente no son tan conscientes nuestras construcciones. Debo decir que no gozamos de buen Feng Shui versus a lo que encuentras en Asia. En Ujú. Asia llegan a tal punto que hasta necesitan análisis de maestros de Feng Shui para poder validar un proyecto de renovación o de construcción incluso. Mira. Entonces es así de importante. Acá todavía no llega a eso, esperemos que en Ujú. algún momento sí, pero la puerta de entrada, su ubicación va a marcar mucho de la historia, del camino a la prosperidad, al éxito, a la felicidad de esa familia, de esa persona. Pero esto, como les mencioné, es muy relativo a cada uno. Sin embargo, algunos aspectos que tú puedes considerar, por ejemplo, no, no sé si te ha pasado, Jorge, que a veces Ujú. las puertas como que se desvían o se cierran con fuerza. Sí. Eso habla de un mal feng shui cuando una puerta no se cierra naturalmente o con facilidad. Podemos decir que sí, cuidado que tengas una puerta de entrada dañada o que no se cierre correctamente, porque esto también puede restar la calidad de energía que entra a tu espacio y la calidad de oportunidades que puedan llegar a tu vida. Entonces, la pintura, el que esté linda, el que la puerta de entrada sea un espacio que te invite realmente a pasar. Por ejemplo, entre los 3 a los 5 metros más adelante y hacia atrás de la puerta de entrada, procura no tener bloqueos. Evita tener cosas que entorpezcan el camino o que sea como que muy difícil entrar a un espacio. Incluso Ujú. podemos hablar también de los muebles. Los muebles, por ejemplo, dando espaldas a la puerta de entrada o muy cerca a la puerta de entrada. Es como que muy importante prestar atención para que no se genere un bloqueo precisamente del camino del chi. ¿Has visto los dragoncitos? Sí, sí, claro. Ya, ese es como un camino del chi, es zigzagueante. Entonces el chi Mm. quiere entrar, pero se encuentra con algo que entorpece, entonces se bloquea, resta esa calidad y se puede estancar Ya en un con solo menos espacio. energía el siguiente paso. Exactamente. Entonces la idea es que nuestros espacios sean abiertos. No hablo de grande o pequeño, no, Ujú. pero que sí, dentro de, así tengas un espacio pequeño, tengas amplitud para que la energía pueda circular. Aquí una pregunta técnica. Aquí en Ecuador lo que solemos tener es una puerta de ingreso en el jardín o una puerta antes de la propia entrada de la casa. Entonces, Ujú. ¿cuál se debe tomar como en consideración? ¿Es esa puerta o la siguiente que es como la... Las dos son súper importantes. Las Ah, dos definitivamente son importantes, porque igual cuando tú tienes una entrada hacia un jardín, no vas a querer ver un jardín sucio, desordenado, ya. con todas las plantas sin ser tratadas, ¿no es cierto? Entonces, todas las puertas realmente son importantes. La Ujú. colocación de puertas es súper importante y ni se diga de la de las puertas de entrada. ¿Y la puerta tiene que ser de madera o No, no, ahí, por ejemplo, o de metal? depende de cada construcción, Ujú. porque ¿qué pasa si necesito evidentemente el material de metal en ese sector donde quiero Ya. colocar la puerta? Entonces coloco una de metal. No es un problema eso. No, no, La no. cuestión es tener, a ver, primero que esté bien presentado, bonito, Ujú, que esté con lo que representa nuestra casa. así es. Así sería. Ajá. Y segundo, que no bloquee energías. ¿Estoy Exacto, bien? que no tenga cosas que bloqueen. En la pandemia, ¿qué nos tocó hacer a muchos, no es cierto? Comprar las zapateras para que estén todos Sí. los zapatos afuera. Pero ¿qué pasó después de la pandemia? Que te acostumbraste a tener eso y en desorden. Entonces, eso, por ejemplo, eso es un bloqueo hacia la buena energía que puede ingresar. Entonces, tratemos de tener lo más despejada nuestra puerta de entrada, lo más limpia. Obviamente, un aspecto súper importante del Feng Shui es la limpieza y la seguridad también que tú puedas crear en tus espacios. Así que la puerta de entrada, recuerden tenerla. Si no las has hecho mantenimiento, si es que está por ahí rota, si es que está mal tenida, es el momento correcto para hacerlo.
Perfecto. Bueno, ahora vamos, ¿estamos con eso en la puerta? ¿Está perfecto ahí? Sí, hasta Muy ahí. bien, entonces ahora vamos con el segundo consejo de Feng Shui. Vamos con la cocina. La cocina es otro de los sectores más importantes que tenemos dentro de la aplicación del Feng Shui. La cocina es símbolo obviamente de salud, obviamente también de prosperidad. ¿Por qué? Porque los alimentos que tú procesas en un espacio te van a generar o salud o te van a perjudicar tu salud, ¿verdad? Entonces es súper importante la ubicación también precisa de la cocina. No sugiero, si es que alguien está por construir su casa, consideren no tener una cocina en el noroeste o en el oeste de tu casa. ¿Por qué? Porque es una contraposición, es una oposición más bien dicho, de elementos que pueden afectar mucho, por ejemplo, al padre en la casa, Ya. afectar a las oportunidades que lleguen al jefe de la casa. Entonces, procuremos evitar esos sectores. Nosotros habría que manejar, porque el Feng Shui es tan amplio, no te puedo decir si colocan el sur y claro que el sur es un buen sector porque es un sector de fuego, entonces la cocina es fuego, ¿no es cierto? Entonces alimentamos, pero hay que ver otro tipo de consideraciones. La cocina, evidentemente también limpia, evidentemente también que genere seguridad, especialmente si tienes guaguas, ¿no es cierto? En mi caso, yo tengo un chiquito de 3 años y trato que la cocina pues sea lo más seguro posible, porque tú sabes que son rabiosísimos a esa edad, entonces hay que hacer espacios seguros, especialmente cuando tienes niños. La cocina es súper importante, como les mencionaba, por el tema de la salud. ¿Qué alimentos tú procesas? ¿Qué haces Bien. en ese sector? Va a hablar mucho también de tu productividad, evidentemente, porque sin salud ya demostramos en la pandemia que realmente no funcionamos para nada. Entonces, la cocina tiene que ser bien canalizada, bien adecuada. Hay ubicaciones de la cocina que es preferible evitar. Por ejemplo, yo evitaría tener una cocina en una isla, en la isla que ahora se estila muchísimo, ¿no es Ya. cierto? Y mucho más si es que está enfrentada al lavabo de la cocina. Esta es una posición de dos elementos fuertes, el fuego y el agua. ¿Qué hace el agua? Apaga el fuego, ¿no es cierto? Entonces, es como que ahí existe esta rivalidad de elementos y puede ocasionar en que, digamos que tú cocinas con tu pareja y te encanta. Entonces, tu pareja está lavando y tú estás cocinando. Sí. Esto a la larga va a generar que existan conflictos entre estas dos personas. Si es que tú tienes una situación así de tu cocina enfrentada, el artefacto como tal, enfrentado al lavabo, lo único que tienes que hacer es utilizar uno a la vez. O bien usas el lavabo y no la cocina, o bien la cocina y no el Qué lavabo. buen consejo. Te iba a preguntar, ¿qué pasa con esas construcciones? Bueno, tú vives en una casa alquilada, por ejemplo, y no puedes hacer absolutamente nada con esa cocina. ¿Me das una buena información ahí, por ejemplo, si tienes que lavar y tienes que cocinar, que lo hagan en diferentes tiempos? Pero, ¿cómo luchar con la cuestión de la ubicación de la cocina? Claro, como te mencionaba, las construcciones de acá no podemos hablar que son construcciones conscientes, es más bien como que a lo que da el espacio, ¿no es cierto? Ujú. Pero dentro de eso que da el espacio, trata de que que la energía fluya. Ya tienes aquí un primer tip. Hay otras, y ahora por los espacios, sí puedes ir en las construcciones modernas en las que la cocina como artefacto está acá y casi junto está el lavabo, Ujú. ¿ya? Ahí, claro, no puedes hacer nada, no puedes mover. Pero ¿cómo puedes neutralizar colocando una plantita en el medio de los dos, Ah, qué entre los dos? interesante. Esto hace una especie de puente, porque en el flujo de los 5 elementos hablamos que el fuego genera la tierra genera el metal el agua la madera y la madera el fuego. Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Que el agua genere esta plantita y esta plantita a su vez del fuego. Entonces, cumplo con un ciclo y ves que es facilita. Sí, tiene su lógica, Tiene su además. lógica, ¿no es cierto? Entonces, haces que vaya con un flujo correcto y adecuado. Muy bien, vamos con el tercer lugar El entonces. tercer lugar, vamos con el dormitorio. Los dormitorios son súper importantes. Siempre doy este ejemplo. Es como cuando tú como persona, como cuando tú vas a cargar el celular. Ujú. Ahora casi nadie trabaja sin celular, ¿verdad? Entonces es súper importante considerar que nuestros dormitorios es como nuestro cargador personal. Entonces sí, ahí pasamos, descansamos entre 6 a 8 horas en el mejor de los casos, y es un sector que debe ser contemplado más allá de lo que se escucha, ¿no? Que es tu templo y todo, que yo sí lo veo así, que tu dormitorio debe ser tu templo. Debe ser ese espacio donde tú te sientas seguro, donde sientas que tu descanso va a ser óptimo, correcto. Y tratar de colocar tu cama. De aquí nace el tema del libro de los muertos, lo que te mencionaba, la Claro. cama, ¿no es cierto? Ujú. Entonces la cama es como la tumba. ¿Hacia dónde está Ujú. tu tumba?
dónde está la puerta que da acceso a esa tumba, ¿ya? Porque todo eso habla de de los pasos que tú vas a dar y de lo que puede también marcarse como historia. Entonces, la ubicación de la cama es súper importante. Esto ya, para saber, por ejemplo, una correcta ubicación, hay que hacer un análisis completo de una propiedad realmente y aplicar ahí el sistema que más se adapta. Hay varios sistemas, ¿no? Dentro del Feng Shui, de estrellas volantes, del Xuan Condagua, la estrella blanco-púrpura, son varios sistemas que pueden irse integrando, pero hay que saber cómo guiarlos dentro de una propiedad, utilizarlos dentro de una propiedad. Así es como se puede ir viendo las mejores locaciones, digámoslo así, para tu ubicaciones, direcciones para tu cama. Pero hay ciertas recomendaciones a modo general que puedo dar, que son básicamente no tener tu cabecera hacia una puerta, sea de baño o la puerta de entrada a tu dormitorio, ¿ya? A la energía, supongo. Se va la energía. Esto, por ejemplo, claro, es como que se roba, se desgasta tu energía, puedes tener problemas de descanso, como que siempre estar en alerta, ¿no? Otra recomendación, que esto es muy conocido, no tener tu cabecera hacia una ventana. ¿Por qué? En el Feng Shui les hablaba de la seguridad. Sí. Y el Feng Shui habla mucho, o sea, se conecta mucho con tu espacio exterior, ¿no es cierto? Las ventanas son símbolo de agua, son símbolo de elemento agua, ¿ya? Y no generan mucha seguridad, ¿no es cierto? Y lo que buscamos es generar seguridad. Entonces siempre busca un respaldo, una pared sólida para colocar tu cama de modo que tú tengas esa seguridad al descanso. Si tú colocas hacia una ventana, es como que siempre estás en permanente alerta. ¿Qué pasa? Está por ahí alguien, estoy escuchando lo de afuera. Entonces es como que tu descanso va a ser pobre, ¿no? Y también, si es que tú no tienes como que blackout o haces muy oscuro el espacio al momento de descansar, esto va a perturbar definitivamente la calidad de tu descanso. Hay personas que nos dirán, ¿sabes qué? Yo no puedo, o sea, no puedo cambiar esta configuración. ¿Qué hago? Es facilito. Coloca persianas súper pesadas, blackout, Y le estás convirtiendo y en le una pared. conviertes en una pared, exactamente. Entonces esa es la seguridad que tú vas a tener para la noche, para tener un descanso más óptimo y obviamente que un rendimiento más próspero en tu vida diaria. Perfecto. Ya tenemos 3 lugares. Vamos al cuarto lugar. Vamos al cuarto, el cuarto de estudio. Hoy no se estila tanto en las construcciones ya tener un cuarto de estudio, pero viene a ser súper importante después de la pandemia el considerar uno, ¿sí? Por el tema del teletrabajo y todo lo que se generó a partir de la pandemia. Entonces, el cuarto de estudio es súper importante porque evidentemente aquí desarrollas tu capacidad intelectual, desarrollas y generas tu prosperidad, es como que cocinas tu prosperidad, ¿no es cierto? Porque es tu trabajo. Entonces, el cuarto de estudio, de igual manera, tiene que cumplir algunas cosas. Por ejemplo, aquí yo a Jorge ya le voy a dejar diciendo que ese escritorio no puede estar así. ¿Por qué? Porque está dando espaldas hacia la puerta de entrada. Entonces, él siempre va a estar, tal vez, cuando tú trabajes, como que nervioso viendo si entra tu guagua, si es que entra alguien más, quién viene. O sea, es como que no te va a dejar tener una concentración correcta y consciente sobre lo que estás haciendo y obviamente puedes penalizar en el resultado de tus actividades. Entonces, lo ideal es colocar el estudio, la oficina, tu escritorio, de modo que tú tengas una visión amplia hacia todo el espacio de ser posible. Esto se conoce como la posición de poder, ¿ya? Y así no tienes este sentido de urgencia que estás como que, ¿y ahora qué hago? No me siento cómodo, ¿no es cierto? Y habrá personas igual que me dicen, Amanda, es que yo no puedo mover, no sé cómo puedo remediar. Es facilito. Si no puedes mover, si no tienes el espacio para poder mover tu escritorio, pues coloca un espejo que refleje la puerta y de modo que tú puedas estar atento sobre quién La ingresa. visión de quién entra. Exactamente, Qué así es. interesante. Muchísimas gracias ese truquito y esa recomendación. Estábamos en el cuarto lugar. Vamos con el quinto entonces. El quinto, el jardín o la terraza. Son súper importantes estos sectores porque es aquí donde puedes acumular chi natural. El jardín o la terraza, claro, te ayudan a tener cuando hace solcito se vuelven calientitos y se va acumulando y ese es un buen chi, ¿no? Es una buena energía. Muchas construcciones ahora no las tienen, pero al menos tienes un balcón. Entonces, ese balcón igual debe cumplir con el tema de limpieza, de seguridad, etcétera. Y, por ejemplo, colocado en un sector que sea favorable. Voy a hablar a modo general, ¿no? Digamos que es una propiedad que va a terminar de ser construida en el 2024, donde en el Feng Shui cambiamos de periodo y entramos a un periodo donde cambian ciertas informaciones a modo general en la geografía.
y digamos que ese balconcito está en el sur y que tienes Ok. una linda actividad o una linda vista desde ese balcón, estás activando perfectísimo a la estrella que va a dominar durante los próximos 20 años, que es la estrella 9, la estrella de fuego. Entonces tienes un lindo chi ahí de donde coger, de donde alimentar a tu espacio interior, a donde alimentar a tu espacio íntimo muchas veces y disfrutar. Lo lindo también, y el Feng Shui también habla del paisaje, el 70% del Feng Shui habla mucho de lo que está por fuera también. Entonces, no es lo mismo tener la vista hacia un departamento u otra casa que tener como una vista amplia hacia un lindo lugar, etcétera. Veíamos un paisaje hermoso y se acabó hace un año. Y eso puede traer, por ejemplo, mucha explicación hacia ciertas situaciones que se pueden despertar a partir de hace un año atrás. Ujú. Entonces tú tienes que ir evaluando esta construcción que despertó, qué pasó cuando empezaron, porque todo lo que pasa a tu alrededor también va a tener una influencia sobre tu interior, porque tú estás Ujú. cerquita acá a esta propiedad, ¿no es cierto? Sí, Entonces esto puede restar tal vez oportunidades. Antes, qué sé yo, tenías 10 trabajos, ahora tienes 8. Entonces es un ejemplo súper extremo. ¿y qué deberíamos hacer aquí en este? Porque aquí había un paisaje muy bonito en esa ventana, Sí, claro, lo muy opuesto. bonito, y pusieron esa casa al frente, Ujú. entonces se cortó. Ahí hay que ver, por ejemplo, habría que analizar qué estrellas están siendo cortadas. ¿Qué tal si es que es una unión de estrellas que trae mucha ventaja en el dinero, Ujú. mucha prosperidad financiera? Entonces ahí puede ser que haya cortado esta propiedad, ¿no es cierto? Porque nos quitó un poquito de cielo, incluso un poquito de visibilidad. Entonces, claro, aquí tengo una esquina, una punta que acecha también esta propiedad que se conoce como flecha envenenada y esto evidentemente también puede generar un corte. Esto es como un corte de energía. Entonces, si es que hablo de la prosperidad financiera, puede estar cortando ese aspecto para esta casa. Claro, ¿Ya? Entonces, todo eso hay que analizar porque cada casa también tiene su propia fecha de nacimiento también además. y tiene su propia carta. Es como la carta natal. Por eso es importante asesorarse en estos temas, queridos amigos de Muchopedia. Bueno, hemos llegado al número 5 y finalmente vamos al número 6. Este es un tema súper controversial. A mí sí me gusta considerar este espacio también como algo importante que son los baños. Los baños para muchos maestros contemporáneos no tienen mayor importancia, para otros, yo que he estudiado con contemporáneos y clásicos, para mí sí, el baño es un tema muy importante desde la colocación, esto ya va en la construcción. Pero hay una cosa, un tip que les quiero dar súper importante. Si tú vas a construir o vas a tener o vas a cambiarte tal vez a una propiedad, recuerda que ni la cocina ni el baño estén en el centro de la propiedad. Esto va a causar que en el tiempo las oportunidades se vayan como que cocinando, como restando. Entonces, cuidado con baños en el centro o la cocina en el centro de una propiedad. Es preferible que estén en otros sectores, laterales tal vez, pero no en el centro. Los baños son sectores de desfogue, ¿no? Claro. Y a veces están ubicados en un sector que te favorece por completo. Hay que saber jugar con los baños. Una de las claves, por ejemplo, es siempre tenerlos aromatizados, porque recuerden que también los aromas hablan, te transmiten emociones, entonces tú no quieres emociones que, no, no quiero esto, ya, entonces hay que cuidar mucho la limpieza, evidentemente, el tener la tapa baja, recuerden que están conectados a los canales de las alcantarillas, así que no queremos que suban por ahí gases, ¿no? Que puedan invadir nuestro espacio porque los baños, claro, al ser este desfogue, puede que con todo lo que sale de estos contaminen la buena energía del resto de los sectores. Entonces hay que tener atención también dónde ubicar los baños, pero ya saben que al menos un baño en el centro, no. Claro, porque supongo que lo que tú dices que este es un debate porque antes no había pues baños en las Exacto, casas, ¿no? así es. Y estaban por fuera de las propiedades, pero ya con la vida moderna y con todo lo que estamos viviendo, pues pasaron a la casa y eso debe ser un problema de energía. Entiendo, yo digo, no, yo que no conozco del tema, pero puede ser así. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Claro, antes los chinos, bueno, hasta ahora yo tengo la oportunidad de haber conocido China, tienen todavía ¿cómo Los se llama? retrates. Los retretes exactamente fuera. Ujú. En Japón también, de hecho, tienen los baños fuera, eso es súper lindo, son prácticas que todavía las mantienen, pero ahora también hay construcciones actuales en las cuales tú tienes adentro, en el cuarto máster, por Ujú. ejemplo, un baño. Yo odio eso, les soy sincera, a lo largo de 10 años de mi vida, he utilizado un cuarto secundario, no el máster, justo por precautelar un poco la energía, ¿no? Y aplicando obviamente los conceptos para mi propiedad y todo eso.
pero es un tema, claro, de sanidad, de limpieza. Antes no podías hacer eso. Ahora, obviamente, hay muchos avances en temas de construcción y todo eso, pero hay ciertos criterios que sí deberían todavía mantenerse, ¿no? Claro. Como respetar tus espacios, o sea, Ujú. no vas a tener tus desechos cerca de tu espacio de descanso. Entonces, eso es como que algo que hay que Claro. cuidar. Bueno, ¿y cuál sería un consejo que podríamos darles para las personas que tienen un cuarto máster y ahí está un baño? Así como el secretito este del espejo. Siempre tener la puerta del baño cerrada es muy, muy importante. No dejarla abierta y que se junten como que los dos espacios. Es importante, por ejemplo, que tu cabecera no colinde con el inodoro, principalmente con el inodoro. Cuida eso. Puede colindar, tal vez, que en algunas propiedades me pasa cuando visito clientes que colindan con las duchas, con el resto del baño. Pero es muy importante o tengo más atención cuando ya colinda con el inodoro. Ahí Ujú. sí ya es otra cosa. Preocupante. Sí, y ahí sí Oye, se pero en los neutraliza de otra hoteles manera. suele pasar eso un montón. Pero no estás ahí todo el tiempo. Ah, Esa es ya. una diferencia abismal, porque Mm, hablamos del Feng Shui a largo plazo, o sea, como que el Feng Shui para siempre y un Feng Shui a corto plazo, porque es una estadía corta, claro, o ¿cierto? sea, no voy a estar pidiendo en el hotel que Evidentemente no, porque estás de paso nada más, entonces ahí no vas a tener tiempo de acumular tanta ujú, energía versus a cuando ya es una propiedad en la cual tú tienes que vivir y todo eso, ahí sí hay que cuidar y prestar atención. Entonces la puerta del baño siempre cerrada, no colinde, que no colinde tu cabecera con el inodoro, en lo mejor de los casos igual con nada del baño o estar en línea recta igual a la puerta del baño tampoco y los pies de la cabecera tampoco hacia la puerta del baño o la puerta de entrada. Si es que este es tu caso, por ejemplo, puedes colocar un biombo o poner igual una cortina tipo blackout para que al momento de tu descanso lo cierras y es como que separas de espacios. Así no tienes efectos de salud que pueden despertarse. qué interesante. Oye, Amanda, te agradezco muchísimo. Hemos aprendido esto del Feng Shui de alguna forma. Claro que ha sido muy, muy rápido todo esto, pero realmente ha sido muy interesante. Y yo te quiero proponer que vengas nuevamente uno de estos días y así seguimos hablando de estas cosas que le gusta mucho a la gente, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Jorge, a tu espacio. Le agradezco la apertura, el interés por conocer y adentrarte más en estas técnicas y me encantará volver pues a compartir contigo todos estos temas de la metafísica china. Claro que sí, aquí es un espacio que se llama Cafeinómanos, nos hemos tomado un café y se llama Muchopedia porque aquí hablamos de muchos temas. Así que bienvenida cuando tú quieras, aquí estamos. Eso es lo bueno de los podcasts. Siempre les digo a mis invitados que los podcasts dan para más, dan para hablar muchísimas cosas y eres bienvenida aquí cuando tú quieras venir nuevamente. Muchísimas gracias, Jorge. Igual, siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, Amanda, y a ustedes, queridos amigos de Muchopedia y Cafeinómanos, tengan un resto de jornada espectacular. Ay, sí, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Bien. A mí me encanta. Cafeinómanos es un podcast de Muchopedia.